Buenas noches, estimados amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Al César lo que es del César. Este nuevo cambio de formato para aplacar rumores y todo lo demás no tiene nada que ver con mi abandono de Hoja de Ruta ni tampoco el abandono de Ciudadanía en Resistencia. Quiero hacerles llegar este mensaje más que todo porque en este momento estamos viviendo tiempos durísimos de censura. Nos han censurado nuestra cuenta de Twitter o de X. Está censurada en este momento. Al parecer ha recibido algunas denuncias. Por eso estamos sin la cuenta de Twitter. Y también, pues obviamente, hoy estamos viviendo en tiempos en los que es muy difícil mantener la libertad de expresión, más que todo cuando uno depende de un trabajo, de un sueldo y obviamente, de las situaciones políticas que se dan en cada uno de las empresas e instituciones que tenemos en el país. Ha sido por eso que he tenido que ir abandonando poco a poco el alejarme un poco del programa Ciudadanía en Resistencia por el formato de este programa, que es de crítica y todo lo demás. Pero nosotros vamos a continuar con el formato de em, editorial, que obviamente lo haremos antes de Ciudadanía en Resistencia, para que ustedes puedan tener también la opinión de quien les habla aquí en Al César, lo que es del César. Así que bienvenidos a este nuevo formato que desde esta semana lo estaremos haciendo. Obviamente también lo estamos haciendo desde otro lugar, no desde la radio, porque obviamente, como les decía al inicio, hay no es tan seguro hoy ya el traslado ni tampoco el estar de la radio. No hay que cuidar mi integridad y la integridad de mis compañeros de trabajo. Así que no hay tal de que abandono a hoja de ruta, sino aquí estoy y también pues estaremos apoyando en lo que se pueda a Ciudadanía en Resistencia. Cada quien llevará su línea editorial y eso será lo importante y lo interesante. Estimados amigos, bueno, vamos a empezar con este editorial indicando que, bueno, el día de ayer, 21 de abril del 2024, que por cierto hacemos un eh, saludo muy cariñoso a toda la ciudad de Riobamba que estuvo de fiestas, en ley seca, pero de fiestas. Entonces saludamos a la ciudad de Riobamba. Y bueno, empezamos hoy con el editorial, no sin antes agradecer a todas las personas que están dando al super chat, están suscribiéndose en nuestras cuentas y también pues a las personas que están haciendo aportes a cada uno de los programas que emitimos aquí. Yo también ya les daré mi cuenta para que ustedes puedan en este momento hacer aportes o también hacer superchats a la cuenta de la radio. Listo, estimados amigos. Bueno, empezamos, no sin antes invitarles también a que ustedes puedan acceder a nuestra página web. Nuestra página web tiene algunos artículos que les pueden interesar muchísimo, artículos de opinión, y en este caso, quien les habla, pues ha escrito un artículo que está ya desde el día viernes en la noche, que es consulta popular o medición de aceptación, a oscuras y con mentiras. Sí, estimados amigos, eso es lo que se ha venido dando en estos días, y ayer con la conclusión ya del proceso electoral, pues hemos votado, el pueblo ha decidido, y aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, en esta radio se hizo la campaña por el no, lo único que se les pedía a todos ustedes es que lean al menos los anexos, ¿no? Podrían resultar técnicos o podrían resultar bastante tediosos la lectura de estos anexos, pero es importante leer.
porque ahí está el engaño, porque ahí está la, el meollo del asunto. Ahí está pues lo que realmente quiere el proponente, en este caso en el gobierno nacional. Bueno, y vamos a ir analizando una por una cómo se irán desarrollando estas preguntas que han ganado el sí. Y también por qué ganó el no en otras, ¿no? Pero ya les vamos a ir desmenuzando en este editorial. Pero yo quiero empezar con las mentiras que se han venido suscitando en esta última semana, ¿no? Nos dimos el lujo de hacer una consulta popular que nos cuesta 60 millones de dólares, cuando, según cifras del FMI, el Ecuador está con una tasa de crecimiento del 0,1%. Muy, muy, muy por debajo del crecimiento que tiene Venezuela, que es del 4%, o de Brasil, que tiene el 2,2%, o de Bolivia, que tiene el 1,6%, Paraguay el 3,8%, Uruguay el 3,7%, y a Argentina no le pongo porque están a la baja realmente, mucho peor que nosotros. Pero aquí está el cuadro para que ustedes vean y crean, y no crean que uno se inventa, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, el FMI nos dice que el Ecuador está en las cifras de abril con un crecimiento del 0,01%. Entonces, nos damos el lujo de hacer una consulta popular en esa situación y ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente valía la pena una consulta popular de esta magnitud? ¿Realmente valía la pena para las preguntas que estaban ahí? Bueno, vamos a ir, como digo, analizando poco a poco. Y como también les digo, este espacio es de opinión personal, ¿no? Opinión personal que nada tiene que ver con el tema editorial de la radio. En el año 2017, Jorge Glass, que hoy es el trofeo de la corrupción para algunos, Jorge Glass denunciaba que Lenín Moreno estaba eh, entregando el parque eléctrico a una familia, a la familia Bucarán. Y para los que tienen poca memoria, acordémonos que luego de que él puso esta carta, le pidieron, le quitaron las funciones, el vino se entregó, pasó 5 años detenido, se han ensañado con él de todas las maneras, hoy otra vez le han nombrado en un juicio en los Estados Unidos, el juicio del señor Poli y todo lo demás, pero eso ya es otro tema. La carta que el señor Jorge Glass le había remitido al señor Lenín Moreno, justamente en la última parte está el meollo del asunto y ahí dice, sin embargo, dice, dice que quede bien claro que una cosa es que ocurran casos de corrupción en un gobierno y otra muy distinta es crear condiciones para que un gobierno entero sea corrupto. Durante 10 años combatimos la corrupción haciendo leyes, la. Y aquí viene lo importante. Sin embargo, se dieron casos de corrupción que yo mismo denuncié. Nunca antes un gobierno había denunciado la corrupción cometida por malos funcionarios. Nosotros lo hicimos porque no toleramos la corrupción. Pero hoy se sientan las bases para un estado de corrupción al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucarán al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país, la banca del feriado bancario, los malos empresarios acostumbrados a explotar a sus trabajadores, los de las barcazas, los que pretendían quebrar al país. Entonces, todo esto que indicaba Jorge Glass en esa carta se ha cumplido. Recordemos los casos del señor Salcedo, recordemos los casos de, de corrupción de los últimos tiempos. ¿Dónde estaba el tema de la corrupción? En la energía. Entonces empecemos con que el señor Lenín Moreno destruyó toda, toda planificación de los sectores estratégicos, como se llamaba en esa época. Había un ministerio de minería, había un ministerio de electricidad y había un ministerio de hidrocarburos. Bueno, el señor Moreno, hablando del Estado Beso, cogió e hizo uno solo, que le llama Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Así es la Ministerio, no, perdón, Ministerio de Energía y Minas es. Así se llama o se denomina ahora el,
el ministerio. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas fue manejado en el gobierno de Lazo, por ejemplo. De Moreno ya sabemos que ahí estaba en la fusión y ahí empezaron los problemas. Pero en el gobierno de Lazo estuvo manejado por una persona que conoce mucho de petróleo, pero que de energía no conoce, ni tampoco conoce de minería. Porque el señor es un lobista, el señor Fernando Saltos Albite, es un lobista de las empresas privadas petroleras. Entonces ya tenemos las consecuencias de haberle puesto a esa persona en el Ministerio de Energía y Minas. Ya tenemos que él le rogaba a Diosito que ojalá llueva y todo lo demás. Ahora está lloviendo. Sin embargo, hoy tenemos programados o tuvimos programados ya cortes de 8 horas. O sea, se acabó la consulta, inmediatamente ya nos presentaron acá en la ciudad de Quito el cronograma para los cortes. Entonces, no es que se está arreglando, no es que está bonito, no es que qué bestia, qué lindo que llueve, porque hay que tener en cuenta una cosa. Aquí en Quito llueve, maravilla. Pero ¿qué afluente va de Quito a Mazar? Y llueve en el austro, ahí, ojalá, o en el oriente, que de donde van los, eh, los afluentes hacia esas represas, ¿no? Y también tengo que explicar algo, estimados amigos. La memoria es muy corta de los ecuatorianos. Como la memoria es corta, nos olvidamos de que el gran proyecto Paute contemplaba no solamente la presa Daniel Palacios, que era la gran represa, la de Paute, sino también había otras represas que eran Mazar, Cardenillo, Sopladora, que servían justamente para que no desperdiciar esos afluentes de agua, o sea, no tener esa agua represada, y que cuando se soltaba el agua, para que pueda seguir llenando la presa grande, pues pueda seguir generando también energía. Les cuento, estimados amigos, que cuando se inauguró Paute, no se había terminado Mazar ni Sopladora. Y tuvimos que aguantarnos todos los años 90, nos aguantamos los cortes de energía, porque nadie tuvo la decisión de hacer ni Mazar ni Sopladora. Y entonces el proyecto Paute estaba incompleto. Entonces, jóvenes de la patria, ustedes que hoy opinan, que hoy son el futuro de este país, hay que conocer la historia de este país. Hubo gobiernos, desde el gobierno de Hurtado, Cordero, Borja, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, ¿cómo es? Abdalá Bucarán, Yamil Maguad. Gobiernos como el de Lucio Gutiérrez, que les valió un comino hacer Mazar. A los 30 años de que se entregó, 25 años, va a ser más exacto, de lo que se entregó el proyecto Paute, incompleto, se hizo Mazar, se hizo Soplador. ¿Por qué se hicieron estas hidroeléctricas? Justamente para no tener los cortes que ya tuvimos en el 2009. Claro que tuvimos en el 2009 en el gobierno de Rafael Correa. Pero ¿por qué no? ¿Por qué tuvimos esos cortes? Porque no había la infraestructura suficiente como para suplir la energía que en ese momento necesitaba el país. Entonces se hizo Mazar. Se terminó Mazar. ¿Saben lo que decía la gente de mi época cuando... Les voy a contar una anécdota. Cuando mi padre trabajaba en el Banco Central, tenían el complejo deportivo, el Banco Central, donde hoy es el Ministerio del Deporte, y yo sabía irme a hacer deporte, a jugar vóley, a hacer natación, y me iba al sauna. Y en el sauna le escuchaba yo a uno de estos economistas que decía, un desperdicio de plata hacer masa. Les hablo del año 2005, 2006. Es un desperdicio. Proyecto caduco.
Tan caduco era que en el 2009 tuvimos los cortes de energía que tuvo que soportar el gobierno de Rafael Correa. Y luego empezó a hacer todos estos proyectos que hoy los catalogan de elefantes blancos, de que ha habido sobreprecios y todo lo demás. Se terminó Mazar, se terminó Sopladora y hemos vivido o vivimos desde el 2010 hasta el 2020 una tranquilidad porque no teníamos cortes. Pero ¿qué pasa en el 2017, estimados amigos? En el 2017 se presenta un plan, una planificación para el 2017 al 2027, o sea, de 10 años más. Y ya lo vamos a revisar más adelante. No sin antes hablar de que cuando se habla de sabotaje, hay que conocer muy poco o se conoce muy poco de los proyectos hidroeléctricos de este país. Escuchaba a algunos jóvenes el día de ayer que decían que Agoyán nunca tuvo problemas cuando se hace una obra con honestidad, que es totalmente distinto a Coca-Cola que tiene un montón de fisuras. Estimado amigo, si tú no conoces cómo fue todo el proceso de Agoyán, entonces no hables. El asunto es que Agoyán tuvo problemas que se fueron corrigiendo en el camino. Pisayambo tuvo problemas en el camino. Porque todas estas estructuras suelen tener por asentamiento, por la construcción, por la misma infraestructura de soportar agua y todo lo demás, suele tener daños inmediatos, los cuales estructuralmente se van corrigiendo. Lo que ha pasado con Coca-Cola. Y hay las ni sé cuántas fisuras y todo lo demás. Sin embargo, te está dando la energía que necesita este país. Si no tuviéramos costes de 12, 13, 14, 15, 20 horas. Pero ahí está. Coca-Cola existe, existe Mazar, que por si acaso Mazar no tiene compuertas, como dijeron algunos que se había abierto las compuertas para vaciarle y todo lo demás. Y aquí hay que aclarar otra cosa. Insisto, yo no soy ni abogado ni ingeniero eléctrico, pero pregunto. Y he preguntado yo a ingenieros eléctricos y me dicen, verá, cuando uno tiene un embalse, por lo general los embalses suelen tener sedimentos. Entonces, a los sedimentos se van subiendo, 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 subiendo y quitan la capacidad de embalse. Es por ello que necesitan las represas, proyectos hidroeléctricos necesitan de esta, ya se me fue la palabra, necesitan sacar esos sedimentos, ¿ya? Necesitan el dragado, gracias. Necesitan dragarle. Pero si desde el 2017 acá te valió comino hacer dragados, pues pierdes la capacidad de embalse nomás. Entonces no hay ningún sabotaje. Simplemente no le diste mantenimiento. ¿Y por qué no le das mantenimiento? Porque no te interesa. Porque lo que quieres es que regresen tus panas a que le vendan energía al Estado por medio de las barcazas, de donde se hicieron millonarios un montón de ecuatorianos. Ni tanto un montón, algunitos nomás. Quieren regresar al mismo negocio. Pues cuando hablas de sabotaje, yo me pongo a pensar, ¿y para qué le pusieron pues a esta señorita? Que con todo respeto, ella podrá tener todo su nivel profesional, pero en el área de relaciones internacionales. Como bien lo presentaba el señor presidente cuando estaba posesionando la señora Andrea Robo Peña, pues tiene un título de relaciones internacionales, unas maestrías en políticas públicas y todo lo demás, pero de energía, de petróleos, de minas, conoce muy poco. Entonces, ahí es cuando yo digo que mismo se sabotea, pues, ¿no? Porque miren, la experiencia de la señora, trabajó como gerente regional
en el World Energy Council. Se fungió como desarrollador de negocios de hidrógeno con la empresa H Energy o sea, se dedicaba a los negocios, no a lo técnico, ¿no? Y aquí en estos ministerios, especialmente en un ministerio que abarca los sectores estratégicos, necesitaba alguien técnico. Por eso la señora, me imagino, y sus antecesores no pudieron leer el plan estratégico y de planificación, el plan maestro de electricidad que ya tenía, o que está inclusive en la web del Ministerio de Energía y Minas. Y aquí está, ustedes ven están viendo la imagen donde se tenía toda la infraestructura para poder hacer para cumplir este plan maestro, ¿no? Estaba aquí, dice, dejaron de lado, solo tenían que aplicar este programa que está en la página web, y aquí vemos nosotros cuál es el nivel de seguridad de la reserva y de la potencia. Tenemos aquí cuánto es lo que debe cada una de las hidroeléctricas producir. Entonces, aquí está todo, ¿no? El plan estaba diseñado para solucionar todos los problemas eléctricos en base a la previsión y a la demanda futura desde el 2018 al 2027. Sin embargo, los tres presidentes que vinieron después del 2017 no les interesó invertir en la ejecución del plan energético, y entonces muy difícilmente se puede acusar a San Pedro cuando no cumples tú la planificación. Aquí está el histórico de cuánto va a subir el consumo, cuánto puedes aguantar y todo lo demás, ¿no? Aquí está la previsión de la demanda anual de energía eléctrica desde el 2018 en adelante hasta el 2027. Ya digo, en la web está todo, inclusive ya tenía el presupuesto anual para garantizar la distribución de energía de todo el país. Era de que gasten solamente, ya digo, en, eh, en millones de dólares, 268 millones, iba bajando. Al 2024 que estamos ahora, ¿qué se necesitaba? 789 millones. Hubiera invertido, no es algo oneroso, no es algo que le sacaba del presupuesto, le mataba al país, simplemente tenían que hacer y cumplir el plan de esta planificación que ya estaba hecha en el ministerio. Entonces, estimados amigos, no es de perderse, no hay tal sabotaje. El asunto es que no les dio la gana, no tenían funcionarios que, que se daban cuenta de lo que tenían, porque ingenieros eléctricos que ustedes han visto en los diferentes canales que han sido invitados a dar su opinión sobre el tema, han dicho que nadie les escuchó, ni Moreno, ni Lazo, ni Novoa. Entonces ahí están las consecuencias. Entonces, claro, hoy agradecemos que Diosito está permitiendo que haya lluvias. Pero llueve aquí en Quito y de aquí Quito se va al Guayabamba, del Guayabamba se va a Esmeraldas. Ojalá esté lloviendo en Cuenca, ojalá esté lloviendo en la Amazonía, para que pueda tener una mejora estos embalses, ¿no? Embalses que, como digo, seguirán perdiendo su capacidad de embalse si no se hace el respectivo mantenimiento. Así es que eso, estimados amigos, con respecto a estos costes de energía que regresaron el día de hoy, ¿no? Como gran cosa, como digo, ya terminamos el, la consulta popular y nos topamos con que sigue habiendo este tipo de costos. Y aquí la explicación más clara de cómo es el proyecto hidroeléctrico Paute, ¿no? El complejo hidroeléctrico Paute. Aquí, estimados amigos, claramente podemos observar, sin que nos vayamos a los fanatismos ni a ninguna otra cosa. Aquí está claramente explicado que la presa Mazar está arriba y recibe agua del río Paute. Hay el río Mazar, el río Jubal, el río Pupito, Pilito, o ¿cómo es? Pulpito, ¿ya?
Y luego baja esa agua, obviamente. Yo me acuerdo que en la escuelita nos daban a nosotros los vasos comunicantes. Parece que eso también es algo parecido acá, porque ya les digo, el complejo hidroeléctrico Paute contemplaba la presa Cardenillo, la presa Mazar y la presa, pues obviamente, la presa Daniel Palacios o la presa Malusa. ¿Ya? Hay una casa de máquinas subterránea, la casa de máquinas de sopladora, pero a ver, sopladora queda mucho más abajo. ¿Qué pasaba con el agua de Mazar? El agua de Mazar se mantenía ahí para que cuando la presa Malusa, Daniel Palacios, la presa Paute, empiece a tener problemas del embalse, que empiece a bajar el nivel, soltaban el agua de Mazar y iba directamente a esta presa para suplir esa falta de agua. ¿Ya? Para eso tenía que hacerse Mazar antes. Pero como les digo y les cuento, estimados jóvenes, si no me crean a mí, busquen y pregunten cuál era el complejo hidroeléctrico Paute en su originalidad y por qué no hicieron Mazar antes. Hoy Mazar, ya digo, tiene problemas de embalse. ¿Por qué será? Ya les estoy explicando. Aquí es clarito. Baja el agua, baja a Malusa, si de Amalusa sale y va a Cardenillo, y cada una de estas presas va generando energía. Así funciona, así ha funcionado y así tenía que funcionar desde los años 80 si se hubiera hecho Mazar, Cardenillo y Soplador. Explicado esto, estimados amigos, creo que vamos a la siguiente parte de nuestro análisis de este editorial. La consulta popular se planteó con 5 preguntas de referéndum, mejor dicho, 4 preguntas de referéndum, una que tiene que ir como directamente ya como una enmienda, y de ahí las de consulta popular. Y yo les pedía y les decía que hay que leer los anexos, o había que leer los anexos. Como sabemos, ya los resultados están, se ha ganado, o mejor dicho, ha ganado el sí en 9 de las 11 preguntas, y dos que eran la joya de la corona de esta consulta, ha ganado el no. El pueblo se ha pronunciado y ha ganado el no. Esperemos que no repitan en otra consulta las mismas preguntas, porque la vez anterior ya perdió la, la extradición. Y a mí me parece, perdónenme en la expresión, estimados amigos, las 9 preguntas que ganó, mejor dicho, las 8 preguntas que ganaron el sí, que la otra es de enmiendas y que esa se hace directamente, esa reforma parcial. Ya, esa de una ya tiene que hacerse porque, a ver, vamos al histórico de la pregunta A o de la primera que estaba en el casillero A. ¿Ya? ¿Qué decía esta pregunta? Decía que actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. Estimados amigos, esto ya se modificó en el 2015. Sí, estimados amigos, en las enmiendas constitucionales que hizo Rafael Correa, que se bajaron y que triunfaron y que se festejaron todo lo demás, el transitorio, todos sus amigos e inclusive el mismo presidente Lazo que decía que era un triunfo de Creo el haberse bajado esas enmiendas. En esas enmiendas estaba que las Fuerzas Armadas den ayuda a la Policía Nacional. Se bajaron exactamente hace 4 años, en el 2018, y hoy supuestamente es la solución a todos los problemas de seguridad. Bueno, hoy ha ganado esa pregunta, ya no hay que darle vueltas al asunto, ya. Las Fuerzas Armadas van a tener que darle ayuda a la Policía Nacional. Ojalá no se estén peleando como suelen pelearse siempre y que estén ahí matándose y diciéndose chapas o chuspangos, sino que ahora van a tener que trabajar de la mano. Lo que han venido haciendo en estos últimos días sin necesidad de tener esta enmienda, porque han hecho lo que han querido, han apoyado en lo que sea, se han metido a la cárcel, se metieron a una embajada, hicieron lo que quisieron.
Antes de ayer nomás estábamos sufriendo de que policías en excesivo uso de la fuerza maltrataron, pegaron a unos muchachos de Riobamba. Que tengan o no la culpa, eso es otro análisis. El asunto es que si ya les coges, no les bajes a patadas, no les pegues en el suelo, porque ustedes, estimados amigos, o sea, hasta para ser policía hay que ser racional, pero creo que estoy pidiendo demasiado. Vamos a la pregunta que ya ganó, que es la enmienda constitucional de la pregunta, el casillero B. Dice que está de acuerdo con la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales en la ley enmendando la Constitución y reformando las leyes de acuerdo al anexo. A ver, solo el plantear esta pregunta ya violaba la Constitución. Sí, estimados amigos. Que hay un artículo en la Constitución que dice que los ecuatorianos no podrán ser extraditados a ningún lado. Aquí están planteando la extradición otra vez, a pesar de que en la pregunta del 5 de febrero ya se dijo no, pero vuelven a insistir. Entonces ahora, por los tiempos políticos, dicen que sí. Pero da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? No es ningún elemento disuasivo. Perdóneme, 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 estimado amigo que me está escuchando, amiga, amigo que me está escuchando. Les cuento que nos acaban de costar la luz. Sí, nos acaban de costar la luz, así que vamos a tener un poquito de tiempo nada más para grabar. Y se vuelve a ir y se vuelve a venir. Terrible, terrible lo que estamos viviendo ahorita. Terrible. Pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces, a ver, vamos a tener un poco de tiempo hasta que regrese la luz o no sé. Pero así vamos a hacer el programa y a terminar esto. La extradición no va a servir, en primer lugar, porque el señor presidente ha dicho que los más buscados del Ecuador son de tercer nivel. Al ser de tercer nivel, quiere decir que a los Estados Unidos no les interesa llevarse a estos narcos de acá. Porque son gatilleros, son sicarios y no les va a interesar. Segundo, ¿cuántos ecuatorianos estaban solicitados a nivel internacional? Como ni uno. Y la otra es que no tenemos convenios internacionales firmados con otros países, lo cual se nos va a hacer muy difícil después de la invasión que tuvimos a la Embajada de México, en donde los países van a desconfiar mucho de Ecuador para hacer estos convenios. Vamos a la siguiente que también ganó. La siguiente está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especiales. Bueno, ganó el sí, esperemos que así se haga y esperemos que no estemos sufriendo después con jueces que se hayan vendido al narcotráfico en esas mismas judicaturas especiales. Y ahí teníamos la pregunta del arbitraje internacional. Del arbitraje internacional tenemos ya la ganó el no, y eso me parece lo mejor que pudo haberle pasado a este país, porque no podemos entregarnos así como inocentes a que hagan lo que les dé la gana a los a las empresas privadas, ya como han hecho, por ejemplo, la Chevron, Perenco y todo lo demás, porque nunca vamos a ganar un juicio a nivel internacional. Así que no es atractivo para las empresas, porque las empresas vienen, hacen lo que les da la gana y se van. Y la otra que ganó el no es el contrato por horas. En el contrato por horas ya explicábamos nosotros en nuestros anteriores programas de que efectivamente el, la señora ministra de Trabajo ni siquiera sabía cuánto iba a poner la hora de trabajo. Primera cosa. Segunda cosa. Resulta que en el anexo de la pregunta ni siquiera estaba especificado los, eh, cómo se iba a pagar los, las horas, cómo se iban a pagar los décimos, cómo se iba a pagar las vacaciones, cómo se iba a aportar al IES. No había ni nada de eso. O sea, ¿cómo querían que la gente confíe en el trabajo por horas si ustedes ni siquiera en el anexo pueden poner
lo que debían poner. Entonces, no se ganó. Y de ahí, estimados amigos, todas las otras preguntas son populismo penal. Todo lo demás es algo que ya se estaba tramitando en la misma asamblea, se estaba tramitando el, estas reformas al COIP y resulta que estas reformas al COIP no pasaron porque no querían fregar la consulta popular. Ahora que ya tienen la consulta popular, ahora que ya está la consulta popular, ahora que ya tienen la consulta popular, el asunto es, oigan, y, y ahora que ya está la consulta popular, ¿a dónde va a ir esas preguntas? Porque en el anexo decía, va a la asamblea nuevamente. O sea que hemos perdido tiempo y plata. Es lo único que hemos hecho. Perder tiempo y plata. Porque se perdió 60 millones que bien pudieran haber servido para el mantenimiento de Mazar, de Sopladora, de Paute. Y así. Pero ese es el Ecuador que han elegido, ese es el Ecuador que han querido, es el Ecuador del sí. Estimados amigos, este ha sido al César lo que es del César. Les recuerdo que por favor colaboren con la radio, hagan sus superchats. También si quieren colaborar directamente conmigo, también les voy a poner aquí el número de cuenta o el PayPal a que pueden ustedes también colaborar. Sin luz, porque así estamos viviendo en este país, sin luz, sin agua, sin seguridad. Ha ganado el sí en 9 preguntas que pasarán a la historia como otras más de las preguntas de las consultas populares, porque yo desde el día de mañana empezaré a contar los días para verle al primer extraditado a otro país, para ver si era tan fácil el que se vayan todos a ser juzgados en otro lado. Porque aquí hay otra cosa que hay que analizar. Si ustedes hablaban de que de aquí Jorge Glass se va, Jorge Glass está juzgado con la Constitución en el que prohíbe que todo ecuatoriano sea extraditado. Él ha sido juzgado bajo esa Constitución y las leyes no son retroactivas. Eso nada más, estimados amigos, que tengan una feliz noche, sin luz, con luz, como estén, y damos paso a Ciudadanía en Resistencia para continuar con los análisis aquí en Hoja de Ruta Radio. No me he ido, aquí sigo. Esto es al César lo que es del César por Hoja de Ruta Radio. Buenas noches.